Al pasear por el parque, el padre del millonario se paralizó al escuchar a una joven cantar una canción, la misma que su esposa le cantaba a su hijo y a su hermana gemela antes de desaparecer hace 20 años. El sol de octubre pintaba de dorado las hojas del parque Chapultepec, cuando don Rodrigo Santamaría decidió caminar por los senderos que tanto amaba su difunta esposa. A los 58 años, el magnate de la construcción civil seguía siendo un hombre imponente, aunque las canas en sus sienes y las líneas alrededor de sus ojos, café oscuro, contaban la historia de 2 décadas de dolor silencioso. «Patrón, ¿está seguro de que no quiere que lo acompañe?», le había preguntado Leonor esa mañana, con esa voz dulce y preocupada que había sido su constante durante 20 años. «No, Leonor, necesito estar solo un rato», había respondido, sin imaginar que ese paseo cambiaría todo para siempre. Caminaba despacio, recordando las tardes cuando Isidora corría por esos mismos senderos con los gemelos tomados de la mano, Sebastián siempre serio, incluso a los 6 años, y Valentina, ay, su pequeña Valentina, tan parecida a su madre, siempre cantando esa canción que Isidora le había enseñado. Fue entonces cuando la melodía llegó a sus oídos, como un puñal directo al corazón. Paloma querida, paloma del alma. Don Rodrigo se detuvo en seco. El aire se le atoró en los pulmones. Esa voz, esa maldita canción que no había vuelto a escuchar desde aquella noche terrible, con pasos temblorosos. Siguió el sonido hasta llegar a una pequeña explanada, donde una multitud se había reunido alrededor de una joven. La cantante no podía tener más de 25 años. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con una tristeza que le recordó dolorosamente a «No puede ser», murmuró, llevándose una mano al pecho. La joven vestía sencillo, unos jeans desgastados, una blusa blanca y unas botas cafés que habían visto mejores días. En el suelo, frente a ella, había una guitarra abierta con algunas monedas que la gente había dejado caer. Pero lo que más impactó a don Rodrigo no fue su apariencia, sino la forma en que cantaba. Era como si la canción naciera desde lo más profundo de su alma, como si llevara años esperando el momento perfecto para liberarla. «No te vayas nunca, quédate conmigo». «Papá, ¿qué haces aquí?». La voz de Sebastián lo sacó de su trance. Su hijo, ahora un hombre de 26 años exitoso en los negocios, se acercaba con paso rápido. Vestía uno de esos trajes grises que tanto le gustaban, y su rostro mostraba esa expresión seria que había perfeccionado desde niño. «Sebastián». Don Rodrigo no podía apartar la mirada de la cantante. «¿Tú también la escuchaste? ¿A quién?». Sebastián siguió la mirada de su padre y entonces la vio. Su respiración se cortó por un instante. Había algo en esa joven que le provocaba una sensación extraña, como si hubiera visto su rostro en sueños. «¿Quién es ella?». «No lo sé, mijo, pero esa canción». La multitud aplaudía mientras la joven hacía una reverencia tímida. Su sonrisa era luminosa, pero sus ojos guardaban secretos. Cuando levantó la mirada, por un segundo infinito, sus ojos verdes se encontraron con los de don Rodrigo. Fue como si el tiempo se detuviera. En esos ojos vio algo que no había visto en 20 años, un reflejo de Isidora, pero también algo más, algo familiar y lejano a la vez. «Gracias, muy amables», dijo la joven con voz suave, recogiendo las monedas del suelo. «Nos vemos mañana, si Dios quiere». Sebastián se acercó un paso, sin saber por qué. «Disculpe, señorita», le dijo, sorprendiéndose de su propia audacia. «Esa canción, ¿dónde la aprendió?». La joven lo miró con curiosidad. Había algo en los ojos de ese hombre elegante que le resultaba extrañamente familiar. «Pues la verdad, no lo sé muy bien», respondió, guardando la guitarra en una funda gastada. «Desde pequeña la traigo aquí». Se tocó el pecho, como si siempre hubiera estado conmigo. «Me llamo Milagros, por cierto». «Milagros», repitió Sebastián, y el nombre se sintió extraño en su lengua, como si debiera conocer otro. «¿Y usted viene seguido al parque?». «Casi todos los días. La música es lo mío, ¿sabe? Y aquí la gente es muy generosa». Milagros sonrió, pero Sebastián notó que había tristeza en esa sonrisa. «Bueno, ya me voy. Que tengan buen día». Mientras la veían alejarse, don Rodrigo sintió como si algo dentro de él despertara después de años de estar dormido. «Sebastián,
murmuró. ¿No te parece que ella... Sí, papá, yo también lo siento. Sebastián no podía explicar qué era exactamente lo que sentía, pero había algo en esa joven que le removía memorias que creía enterradas. Es como si la conociéramos de antes. Padre e hijo se quedaron en silencio, viendo cómo la figura de Milagros se perdía entre la multitud del parque. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de naranja y rosa, pero ninguno de los dos parecía tener prisa por irse. ¿Crees que deberíamos...? Comenzó Sebastián. No sé, mijo, no sé qué pensar. A unas cuadras de ahí, en la mansión Santa María, Leonor Vázquez limpiaba obsesivamente la sala principal por tercera vez ese día. A los 55 años, seguía siendo una mujer atractiva, con su cabello negro recogido en un chongo impecable y sus vestidos siempre discretos pero elegantes. Había sido la gobernanta perfecta durante 20 años, la segunda madre que Sebastián necesitaba, la compañía fiel que don Rodrigo merecía después de la tragedia, pero cuando vio llegar a patrón e hijo con esas caras perturbadas, su instinto se puso en alerta. ¿Cómo les fue en su paseo?, preguntó con esa dulzura que había perfeccionado a lo largo de los años. Bien, Leonor, todo bien, respondió don Rodrigo, pero su voz sonaba distante. Papá escuchó una canción que... Sebastián se detuvo, sin saber cómo explicar lo que había pasado. ¿Una canción? Leonor sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo su expresión serena. ¿Qué canción? Paloma querida, dijo don Rodrigo, y las palabras cayeron en el aire como piedras en un estanque. Una joven la cantaba en el parque. Se parece tanto a... ¡Ay, patrón! Leonor se acercó y le puso una mano en el hombro. Ya sabe que no debe torturarse con recuerdos. La señora Isidora y la niña Valentina descansan en paz. No hay que abrir heridas que ya sanaron. Pero por dentro, Leonor sentía como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Después de 20 años de silencio perfecto, de secretos enterrados tan profundo que ni ella misma pensaba en ellos. Una simple canción amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. Esa noche, mientras don Rodrigo y Sebastián cenaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, Leonor servía la comida con manos temblorosas, por primera vez en 2 décadas. El miedo le corrió por las venas como hielo, porque si había alguien cantando Paloma querida en el parque Chapultepec, si había alguien que se parecía tanto a Isidora que podía despertar fantasmas del pasado, entonces, tal vez sus pecados habían encontrado el camino de regreso a casa, y Leonor Vázquez sabía mejor que nadie que algunos secretos, por más profundo que los entierres, siempre encuentran la manera de resucitar. La luna llena se asomó por la ventana del comedor, iluminando 3 rostros, uno confundido, uno perturbado y uno aterrorizado. El destino acababa de tocar a la puerta de los Santa María. El despertador del orfanato Santa Teresa sonó a las 6 de la mañana, como siempre había sido durante los últimos 20 años. Milagros abrió los ojos en su pequeña habitación, la misma que había ocupado desde que llegó siendo una niña de 6 años. Confundida y asustada, con solo una corriente de oro como único vínculo con un pasado que no recordaba. «Milagros, mija, ya levántate», gritó la hermana Carmen desde el pasillo. «El desayuno no se va a servir solo». «Ya voy, hermana», respondió, aunque se quedó un momento más en la cama, tratando de aferrarse a los jirones de un sueño que la había visitado otra vez. Siempre el mismo sueño, una casa enorme con escaleras de mármol blanco, jardines que parecían no tener fin, y un niño de su edad que corría junto a ella. En el sueño, el niño tenía sus mismos ojos verdes, su misma sonrisa, y había una mujer hermosa que les cantaba mientras los arropaba, una mujer que olía a gardenias y cuya voz era como miel derramada sobre pan caliente. «Paloma querida, paloma del alma». Milagros se tocó la corriente que siempre llevaba al cuello, el único tesoro que las hermanas le habían permitido conservar cuando llegó al orfanato, un corazón dorado con una inscripción tan gastada que ya no se podía leer. «¿Por qué no puedo recordar?», susurró al aire, como había hecho miles de veces antes. Se levantó y se miró en el pequeño espejo rajado que colgaba de la pared, 26 años cumplidos el mes pasado, y seguía sin saber quién era realmente. Las hermanas le habían contado la historia oficial,
Sus padres murieron en un accidente de carro, cuando ella tenía 6 años. No había familia que la reclamara, y los documentos se habían perdido en un incendio en el registro civil. Pero Milagros sabía que había algo más. Los sueños eran demasiado vívidos, demasiado reales para ser solo fantasías de una niña huérfana que se inventaba una vida mejor. Después del desayuno, ayudó a vestir a los niños más pequeños y se despidió de la hermana Carmen. «Ten cuidado en las calles, mija», le dijo la monja, como todas las mañanas. «Y recuerda que siempre tienes un hogar aquí». «Lo sé, hermana. Gracias por todo». Milagros caminó por las calles de la Ciudad de México con su guitarra al hombro. El aire matutino estaba fresco, y las primeras luces del sol pintaban de dorado los edificios coloniales, pero su mente estaba en otro lugar, recordando al hombre elegante de ayer que la había mirado como si fuera un fantasma. Había algo en sus ojos que la había perturbado, una tristeza tan profunda que le recordaba a la suya propia, y el joven que lo acompañaba, Dios mío, era como verse en un espejo masculino, los mismos ojos verdes, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando, «¿Qué tonterías me ando imaginando?», se regañó a sí misma. Solo porque un señor se quedó viendo mi show no significa nada, pero en el fondo sabía que sí significaba algo. Lo había sentido en los huesos, en la sangre, en esa parte del alma que guarda las verdades que la mente no quiere aceptar. Sebastián no había podido dormir en toda la noche. Se quedó despierto en su oficina de la casa, mirando por la ventana hacia el jardín que su madre tanto había amado. Los rosales que Isidora plantó seguían ahí, cuidados obsesivamente por Leonor durante todos estos años. A las 7 de la mañana, no pudo aguantar más. Se bañó, se vistió con prisa y le dijo a Leonor que desayunaría fuera. «¿Tan temprano, mijo?», le preguntó ella, y Sebastián notó algo extraño en su voz, como nerviosismo. «¿No quieres que te prepare tus chilaquiles como te gustan?». «No, Leonor, tengo cosas que hacer», mintió. No tenía nada que hacer, solo una necesidad inexplicable de volver al parque, de ver si la joven de ayer regresaría, de confirmar que no había sido producto de su imaginación. Llegó al parque Chapultepec antes de las 8. Los corredores matutinos ya habían tomado los senderos, y las señoras que hacían ejercicio ocupaban las bancas. Sebastián se sentó en la misma área donde había visto a Milagros el día anterior y esperó. No tuvo que esperar mucho. A las 8:30, la vio llegar caminando despacio, con su guitarra al hombro y esa sonrisa tímida que parecía disculparse por existir. Sebastián sintió que el corazón se le aceleraba sin razón aparente. Milagros se instaló en el mismo lugar de ayer, afinó su guitarra y comenzó a tocar. Pero esta vez no cantó «Paloma querida». Empezó con una balada de José José, luego siguió con algo de Juan Gabriel. Su voz era hermosa, limpia, llena de una emoción que llegaba directo al alma. Sebastián la observó durante 1 hora completa, hipnotizado por algo que no podía explicar. La forma en que movía las manos, cómo cerraba los ojos cuando llegaba a las notas más altas, la manera en que inclinaba la cabeza hacia la izquierda cuando estaba concentrada, todo le resultaba terriblemente familiar. Cuando la joven hizo una pausa, Sebastián se acercó. «Buenos días», le dijo, y ella levantó la vista sorprendida. «Ah, hola, usted es el señor de ayer, ¿verdad? El que andaba con el hombre mayor». «Sí, soy Sebastián, y él es mi papá, don Rodrigo». «Mucho gusto, Sebastián». Milagros sonrió, y por un momento, Sebastián tuvo la sensación más extraña, como si esa sonrisa hubiera iluminado sus días de niño. «¿Viene seguido al parque?» «No, la verdad no, pero ayer», Sebastián se detuvo, sin saber cómo explicar lo que sentía. «Ayer fue especial, esa canción que cantó, Paloma querida. Mi madre solía cantárnosla a mi hermana y a mí cuando éramos niños». Los ojos de Milagros se abrieron como platos. «¿En serio? ¿Su mamá les cantaba esa canción?» «Sí, todas las noches antes de dormir. Hasta que ¿qué? Hasta que murió, junto con mi hermana gemela. Yo tenía 6 años. Milagros sintió como si alguien le hubiera puesto hielo en las venas. 6 años, la misma edad que tenía cuando llegó al orfanato, y había dicho hermana gemela. ¿Cómo se llamaba su hermana?», preguntó con voz temblorosa. «Valentina. Se llamaba Valentina». Sebastián la miró fijamente. «¿Por qué?
Pasa algo. Milagros se llevó una mano al corazón. El nombre resonó en su pecho como una campana que hubiera estado esperando 20 años para sonar. No, no pasa nada. Es solo que... Tragó saliva. A veces tengo sueños raros, con una casa grande, y un niño que se parece a mí, y una señora que nos canta esa canción. Sebastián se quedó helado. ¿Qué clase de casa? Una casa con escaleras de mármol blanco, jardines enormes, y siempre hay rosales, muchos rosales. Milagros habló como si estuviera en trance. El niño del sueño tiene ojos verdes, como los míos, y siempre estamos corriendo, jugando, como si fuéramos. ¿Como si fueran qué? Como si fuéramos hermanos. Las palabras flotaron en el aire entre los dos como una revelación prohibida. Sebastián sentía que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Desde cuándo tiene esos sueños? Desde siempre. Desde que tengo memoria. Milagros lo miró con ojos asustados. «Usted cree que estoy loca, ¿verdad?» «No». Sebastián se acercó un paso. «No creo que esté loca. Creo que tal vez hay cosas que no sabemos, cosas que necesitamos descubrir». En ese momento, su teléfono sonó. Era Leonor. «Sebastián, ¿dónde andas?» «Mijo, tu papá te está buscando. Ya voy para la casa, Leonor». «Está bien, pero no te tardes, ¿eh? Ya sabes cómo se pone tu papá cuando se preocupa». Sebastián colgó y miró a Milagros. «Tengo que irme, pero... ¿podríamos volver a vernos? Mañana, a la misma hora». «Sí», respondió ella, aunque no estaba segura de por qué. «Aquí estaré». Mientras Sebastián se alejaba, Milagros se quedó sentada en el suelo, tocando distraídamente las cuerdas de su guitarra, por primera vez en 20 años. Sentía que tal vez, solo tal vez, estaba a punto de encontrar las respuestas que había buscado toda su vida. En la mansión Santa María, Leonor colgó el teléfono con manos temblorosas. Había algo en la voz de Sebastián que no le gustaba nada, una emoción que no había escuchado desde que era niño. Esperanza, y la esperanza, Leonor lo sabía mejor que nadie, era lo más peligroso que podía despertar en esa familia, 20 años atrás. Una noche de octubre la luna estaba oculta entre las nubes, cuando Leonor Vázquez ejecutó el plan que había estado tramando durante meses. Sus manos no temblaron cuando vertió las gotas del sedante en el chocolate caliente de Isidora, ni cuando esperó pacientemente a que la droga hiciera efecto durante el paseo familiar al zoológico. «Mami, ¿por qué tienes sueño?», había preguntado la pequeña Valentina, con esos ojos verdes idénticos a los de su madre. «Solo estoy un poquito cansada, mi amor», murmuró Isidora, luchando contra la somnolencia que no entendía. «Leonor, ¿podrías llevar a los niños al baño?» «Por supuesto, señora», respondió Leonor con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. «Ven, Valentina. Sebastián, tú cuida a tu mami». Ese había sido el momento. Mientras don Rodrigo compraba paletas para los gemelos y Sebastián se distraía viendo los leones, Leonor tomó de la mano a Valentina y la llevó hacia la salida trasera del zoológico, donde ya la esperaba un carro con placas falsas. «¿A dónde vamos, Leonor?», preguntó la niña, confiada como solo pueden serlo los niños inocentes. «Vamos a darle una sorpresa a tu papi, mi cielo», mintió Leonor, cargando a la pequeña que ya comenzaba a sentir los efectos del sedante que le había dado en un dulce. «Solo cierra los ojitos y descansa». Cuando don Rodrigo se dio cuenta de que su hija había desaparecido, el zoológico se convirtió en un pandemonio, guardias corriendo por todas partes, la policía llegando con sirenas, Isidora drogada pero histérica gritando el nombre de su niña. Leonor regresó corriendo, fingiendo desesperación. Don Rodrigo, la niña, se fue al baño y cuando fui a buscarla ya no estaba. Sollozó con una actuación digna de un Oscar. «Perdóneme, patrón. No debí dejarla sola ni un segundo. La búsqueda duró toda la noche». Y cuando encontraron el carro quemado en las afueras de la ciudad, con restos irreconocibles de una mujer y una niña, el mundo de los Santa María se desplomó para siempre, porque Leonor había pensado en todo. Los dientes plantados en los restos, el ADN falsificado gracias a su cómplice en el laboratorio forense, los documentos que confirmaban que Isidora había perdido la razón por el dolor y había secuestrado a su propia hija en un episodio psicótico. Lo que nadie sabía era que Isidora seguía viva
internada en una clínica psiquiátrica clandestina bajo el nombre de María González, drogada permanentemente para mantenerla en un estado vegetativo, y Valentina había sido llevada al orfanato Santa Teresa con documentos forjados y una nueva identidad, Milagros Herrera, huérfana sin familia, el Dr. Aurelio Mendoza había sido fácil de convencer. 500,000 pesos por mantener viva pero inconsciente a una loca peligrosa. Eran más dinero del que había visto en toda su carrera. ¿Estás segura de que esto es necesario?, le había preguntado esa primera noche, mirando a Isidora inconsciente en la cama de hospital. Doctor, esta mujer mató a su propia hija en un brote psicótico, mintió Leonor con lágrimas en los ojos. La familia no puede soportar un juicio público. Don Rodrigo prefiere creer que ambas murieron en el accidente. Es más piadoso así, durante 20 años. Leonor había visitado religiosamente a Dr. Mendoza, llevándole sobres llenos de dinero y asegurándose de que Isidora siguiera siendo solo una sombra sedada de la mujer que había sido, y durante 20 años había vivido en la mansión Santa María como la gobernanta perfecta, consolando a don Rodrigo, criando a Sebastián como el hijo que nunca tuvo, alimentando secretamente la fantasía de que algún día él la vería no como una empleada, sino como la mujer que merecía su amor, presente. Sebastián se está comportando muy raro, le dijo Leonor a don Rodrigo esa tarde, mientras servía el té en la biblioteca. Lo veo distinto desde ayer. Don Rodrigo levantó la vista del periódico que no estaba leyendo realmente. Creo que esa joven del parque nos afectó a los dos, Leonor. Hay algo en ella que... Patrón, no se torture así. Leonor se acercó y le puso una mano en el hombro, como había hecho miles de veces. Han pasado 20 años. Isidora y Valentina descansan en paz. No debe abrir heridas que ya sanaron. Pero por dentro, el pánico la corroía como ácido. Esa mañana había llamado al Dr. Mendoza. Doctor, necesito que revisemos los protocolos de seguridad de su paciente especial. ¿Qué? ¿Por qué? Ha estado estable durante años. La voz del doctor sonaba nerviosa. Leonor, no me diga que... No ha pasado nada todavía, pero necesito que esté alerta y que aumente la sedación por si acaso. Leonor, ya está con la dosis máxima. Si le doy más, podría. Haga lo que tenga que hacer, doctor. Solo manténgala tranquila. Esa tarde, cuando Sebastián llegó a casa con esa expresión extraña en el rostro, Leonor supo que sus peores temores se estaban cumpliendo. ¿Cómo te fue en la oficina, mijo?, le preguntó, estudiando cada gesto de su cara. Bien, Leonor, todo bien. Pero Sebastián no la miraba a los ojos. Oye, ¿tú te acuerdas exactamente de cómo pasó lo de mi mamá y Valentina? El corazón de Leonor se detuvo por un segundo. Ay, Sebastián, ¿por qué me preguntas eso? Ya sabes que es muy doloroso hablar de esa noche. Lo sé, pero últimamente he estado teniendo sueños, recuerdos que creía que había olvidado. Los niños a veces se inventan recuerdos, mijo. Eras muy pequeño, y si no me los inventé, y si hay cosas que no sabemos. Leonor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué clase de cosas? Sebastián la miró directamente por primera vez. ¿Y si Valentina no murió? El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Leonor tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no echarse a correr. Sebastián, mi niño querido, dijo con voz temblorosa, no te hagas esto. Ya sufriste bastante de pequeño. Los doctores dijeron que era mejor que no recordaras los detalles de esa noche horrible. Pero, ¿y si los doctores se equivocaron? ¿Y si hay una posibilidad, aunque sea mínima, de que mi hermana esté viva? No está viva, Sebastián. Las palabras salieron más duras de lo que Leonor quería. Vi el carro quemado. Vi los restos. Tu hermana murió junto con tu madre. Tienes que aceptarlo. Sebastián se quedó callado un largo momento. Creo que voy a contratar un investigador privado. ¿Qué? Leonor no pudo ocultar el terror en su voz. ¿Para qué? Para que investigue a la joven del parque. Milagros. Hay algo en ella que... No sé cómo explicarlo, pero necesito saber quién es. Sebastián, por favor, no abras heridas que ya sanaron. Piensa en tu papá. Piensa en lo que esto podría provocarle. Ya lo decidí, Leonor, y creo que papá también quiere saber la verdad. Esa noche, después de que Sebastián se fue a dormir, Leonor se encerró en su habitación y marcó un número que no había usado en años. Doctor Mendoza,
Soy Leonor. Tenemos un problema grave. ¿Qué pasa ahora? Van a investigar. Hay una joven en el parque que está cantando Paloma Querida y se parece a Isidora. Los Santamaría están empezando a hacer preguntas. El silencio del otro lado de la línea duró una eternidad. Leonor, si nos descubren, vamos presos de por vida. No nos van a descubrir si mantenemos la cabeza fría, pero necesito que se deshaga de los expedientes comprometedores y que aumente la sedación de la paciente. No puede despertar ahora. Y si la joven es realmente... No es posible. Valentina tenía 6 años. Esta tiene 26. Las cuentas no cuadran. Pero mientras decía esto, Leonor sabía que estaba mintiendo. Las cuentas cuadraban perfectamente. Y si Milagros era realmente Valentina, entonces 20 años de secretos perfectos estaban a punto de derrumbarse como un castillo de naipes. Colgó el teléfono y se miró en el espejo. Seguía siendo una mujer atractiva, pero las líneas alrededor de sus ojos hablaban de 2 décadas viviendo con el peso de sus crímenes. No había llegado tan lejos para que todo se viniera abajo ahora, sin importar lo que tuviera que hacer. Milagros despertó sobresaltada a las 3 de la mañana, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor descontrolado. El sueño había sido más vívido que nunca, tan real, que podía jurar que aún olía las gardenias del jardín y sentía la textura de mármol bajo sus pies descalzos. Esta vez había visto más detalles: una escalera curva con barandal de hierro forjado, un comedor enorme con un candelabro de cristal que parecía tener 1000 lucecitas, y jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero lo que más la había perturbado era la claridad con la que había visto al niño, los mismos ojos verdes que la miraban desde el espejo cada mañana, la misma forma de sonreír, y cuando corría junto a ella por los pasillos de mármol, sus pasos sonaban exactamente igual, como si fueran la misma persona dividida en 2 cuerpos. «Valentina, ven acá, mi amor», había dicho la mujer hermosa en el sueño, y aunque Milagros sabía que su nombre era Milagros, algo en su pecho había respondido a ese llamado como si fuera lo más natural del mundo. Se levantó de la cama y caminó hasta la pequeña ventana de su cuarto en el orfanato. La Ciudad de México dormía bajo un manto de luces amarillas, pero ella no podía quitarse de la cabeza la conversación de ayer con Sebastián, hermana gemela, Valentina, 6 años cuando murió, las mismas edades, los mismos recuerdos fragmentados, y esa canción que ambos conocían desde la infancia. «¿Será posible?», murmuró al cristal empañado de la ventana, pero enseguida se regañó a sí misma. ¿Cómo iba a ser posible? Los ricos no pierden a sus hijos en orfanatos públicos. Si ella fuera hija de una familia adinerada, alguien la habría buscado, alguien la habría encontrado. ¿O no? Sebastián no había pegado el ojo en toda la noche. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, hojeando los archivos familiares que guardaba en su oficina privada. Fotos, documentos, recortes de periódico de la tragedia que había marcado su infancia. Ahí estaba la nota del Excelsior. Magnate de la construcción pierde a esposa e hija en trágico accidente. La foto mostraba los restos calcinados del automóvil y otra imagen de él mismo a los 6 años, aferrado a la mano de su padre en el funeral. Pero mientras miraba las fotos familiares de antes del accidente, algo le llamó la atención. En una imagen navideña, Valentina llevaba puesta una corriente de oro con un dije en forma de corazón, la misma corriente que había visto ayer en el cuello de Milagros. «No puede ser», murmuró, acercándose más a la fotografía. Tomó una lupa y examinó el dije. Definitivamente tenía una inscripción, aunque en la foto no se podía leer qué decía, pero recordaba vagamente que era un regalo de su madre para Valentina en su último cumpleaños. El teléfono de su escritorio sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Bueno, buenos días, Sebastián. Soy Ignacio Herrera, detective privado. Tu papá me pidió que te llamara». «Ah, sí. ¿Ya pudiste averiguar algo sobre la joven?» «Algunas cosas interesantes. ¿Podemos vernos?» «Creo que es mejor hablar en persona». 1 hora después, Sebastián se encontraba en la oficina de Ignacio Herrera, un hombre de 50 años con aspecto de haber visto demasiado en la vida. Las paredes estaban cubiertas de archiveros y fotos de casos resueltos. «Bueno, joven Sebastián, tengo información sobre Milagros Herrera», dijo Ignacio, abriendo una carpeta. 26 años, huérfana desde los 6, criada en el orfanato Santa Teresa.
No hay registros de sus padres biológicos. ¿Cómo es posible que no haya registros? Ahí está lo interesante. Los documentos originales se perdieron en un incendio del registro civil hace 20 años. Muy conveniente, ¿no le parece? Sebastián sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué más encontraste? La fecha de ingreso al orfanato es el 15 de octubre del 2003. ¿Le suena familiar esa fecha? Sebastián se quedó helado. El 15 de octubre del 2003 fue la noche que perdió a su madre y a su hermana. Tiene que ser una coincidencia. Pueden ser muchas coincidencias, joven. Pero en mi experiencia, cuando hay tantas casualidades juntas, generalmente hay algo más. Ignacio se recargó en su silla. Hay otra cosa. Hablé con la hermana Carmen del orfanato. Me dijo que Milagros llegó muy traumatizada. No recordaba nada de su vida anterior, y que lo único que traía con ella era una corriente de oro. ¿Una corriente de oro? Sí, con un dije en forma de corazón. La hermana me dijo que tenía una inscripción, pero que ya no se puede leer porque está muy gastada. Sebastián se levantó de golpe. Ignacio, necesito que investigues más a fondo. Todos los documentos relacionados con el accidente de mi familia, los registros del hospital, todo. ¿Cree que puede haber una conexión? No lo sé, pero tengo que saberlo. Mientras tanto, en la clínica psiquiátrica Las Flores, ubicada en las afueras de Toluca, el Dr. Aurelio Mendoza revisaba nerviosamente el expediente de la paciente del cuarto 23B, María González, según los documentos oficiales, Isidora Santamaría, según la verdad que lo había estado torturando durante 20 años. La llamada de Leonor lo había puesto más nervioso de lo que había estado en décadas. Aumentar la sedación era arriesgado. La mujer ya estaba en el límite de lo que su cuerpo podía tolerar, pero el miedo a la cárcel pesaba más que su juramento hipocrático. Entró al cuarto donde Isidora permanecía inconsciente, conectada a varios monitores. A los 48 años, seguía siendo hermosa a pesar de los estragos de la medicación constante. Su cabello castaño claro, ahora con mechas grises, se extendía sobre la almohada blanca. «Lo siento», murmuró el doctor mientras preparaba la jeringa. «Pero no puedo ir a la cárcel a mi edad». Justo cuando se acercaba a la vía intravenosa, algo extraordinario pasó. Los párpados de Isidora se movieron ligeramente y por primera vez en años emitió un sonido. «Va, leen, Tina, el Dr. Mendoza se detuvo en seco, en 20 años de sedación constante. La mujer nunca había pronunciado una palabra. «Va, leen, Tina, mi niña». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isidora, aunque siguiera inconsciente. Era como si su alma estuviera tratando de despertar, mientras su cuerpo permanecía prisionero de las drogas. El doctor sintió que se le partía el corazón. Por primera vez en 2 décadas, se dio cuenta realmente de lo que había hecho. No solo había mantenido prisionera a una mujer inocente, sino que había separado a una madre de sus hijos. Pero ya era demasiado tarde para retractarse. Si confesaba ahora, no solo iría a la cárcel, sino que Leonor se aseguraría de que también perdiera todo lo que había construido con el dinero de los sobornos. Con manos temblorosas, aplicó la sedación extra y vio cómo Isidora volvía al silencio absoluto. «Perdóname», susurró. «Perdóname, pero ya no hay vuelta atrás». De vuelta en el parque, Milagros había llegado temprano y ya tenía una pequeña multitud escuchándola. Cantaba La Llorona, con una pasión que hizo que varias señoras sacaran sus pañuelos. Sebastián llegó corriendo, con el expediente de Ignacio bajo el brazo. «Milagros, necesito hablar contigo». Ella terminó la canción y se acercó. «¿Pasa algo? Te ves muy alterado. ¿Puedes decirme exactamente qué recuerdas de cuando llegaste al orfanato?» «¿Por qué me preguntas eso?» Sebastián le mostró la fotografía navideña donde Valentina llevaba la corriente. «¿Reconoces esta joya?» Milagros se llevó instintivamente la mano al cuello, donde colgaba su corriente de oro. Es igual a la mía. Puedo verla». Con manos temblorosas, Milagros se quitó la corriente y se la entregó. Sebastián la examinó con cuidado y logró distinguir, muy borrosa pero legible, la inscripción en el corazón dorado. «Para mi paloma querida, mamá». El mundo se detuvo para ambos. Sebastián levantó la vista y por primera vez vio realmente a Milagros.
no como una extraña que cantaba en el parque, sino como el espejo de su propia alma. «Tú eres Valentina», susurró. «Tú eres mi hermana». Milagros sintió que las piernas le fallaban. 20 años de preguntas sin respuesta. 20 años de sueños confusos. 20 años de sentirse incompleta. Todo cobró sentido en un segundo devastador. «Sebastián», murmuró, y el nombre se sintió familiar en su lengua, como si lo hubiera pronunciado miles de veces. «Hermano». Se abrazaron en medio del parque, llorando como los niños que habían sido 20 años atrás, mientras la gente a su alrededor los miraba sin entender que estaban presenciando un milagro que Leonor Vázquez había tratado de enterrar para siempre. El abrazo en el parque duró una eternidad y un segundo a la vez. Cuando finalmente se separaron, Sebastián y Milagros se miraron como si estuvieran viendo fantasmas, porque en cierto modo, eso era exactamente lo que estaba pasando. «No puede ser cierto», murmuró Milagros, tocándose la corriente que ahora colgaba de nuevo en su cuello. «Durante 20 años he soñado contigo, pero pensé que eran solo fantasías de una huérfana que quería tener familia. Yo también te soñaba», confesó Sebastián, con la voz quebrada. «Pero los doctores dijeron que era normal, que los niños a veces se inventan compañeros imaginarios para lidiar con el trauma». Milagros se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Entonces nuestra madre realmente está muerta?». La pregunta cayó como una losa entre los dos. Sebastián bajó la mirada. «Eso fue lo que nos dijeron, que murieron juntas en el accidente. Pero ahora que sé que tú estás viva, tengo que preguntarme qué más puede ser mentira». «Sebastián», Milagros le tomó las manos. «Si yo estoy viva, si nunca morí en ese accidente, entonces alguien mintió, alguien nos separó a propósito». La implicación de sus palabras los golpeó como un rayo. No había sido un accidente, había sido algo planeado, deliberado, cruel. «Tengo que hablar con Ignacio inmediatamente», dijo Sebastián, sacando su teléfono. «Y luego tenemos que contarle a mi papá, a nuestro papá». 1 hora después, los tres se encontraban en la oficina del detective Herrera. Ignacio había cancelado todas sus citas del día cuando Sebastián le explicó por teléfono lo de la corriente. «Esto cambia todo», dijo el detective, examinando las fotografías familiares junto con la corriente de Milagros. «Si usted es realmente Valentina Santamaría, entonces estamos hablando de secuestro, falsificación de documentos y posiblemente homicidio». «¿Homicidio?», preguntó Milagros. «¿De quién?». «De su madre, potencialmente, o al menos, de hacer creer que murió cuando no fue así». Sebastián se paseaba nerviosamente por la oficina. «Ignacio, necesitamos pruebas, evidencia concreta. No podemos llegar con mi papá solo con sospechas». «Tienen razón. Voy a necesitar acceso a todos los expedientes médicos del accidente, los registros forenses, y sobre todo, voy a tener que investigar quién tenía acceso a la familia esa noche». «Leonor», murmuró Sebastián, y el nombre salió de su boca como veneno. «Ella era la única que no estaba con nosotros en el zoológico cuando pasó todo». Milagros frunció el ceño. «¿Quién es Leonor?». La gobernanta, ha estado con la familia desde antes de que naciéramos. Después del accidente se quedó para cuidarnos». Sebastián se detuvo. «Dios mío, si ella estuvo involucrada». «Tranquilo, joven», dijo Ignacio. «Primero necesitamos pruebas. Voy a investigar la clínica donde supuestamente identificaron los cuerpos, los doctores que firmaron los certificados de defunción, y cualquier hospital o institución médica que pudiera haber estado involucrada. Mientras tanto, en la clínica Las Flores, el DIER, Mendoza, no había podido concentrarse en nada desde el incidente de la mañana. El momento en que Isidora había pronunciado el nombre de Valentina lo había perturbado más de lo que quería admitir. Se sirvió su cuarto whisky del día y marcó el número de Leonor. «Tenemos un problema grave», le dijo sin preámbulos cuando ella contestó. «¿Qué clase de problema?». «La paciente está empezando a despertar. Esta mañana dijo el nombre de su hija». El silencio del otro lado de la línea fue tan prolongado que el doctor pensó que se había cortado la llamada. «Leonor, estoy aquí». Su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «¿Aumentaste la sedación como te pedí?». «Sí, pero doctor, ya no puedo darle más sin risque de matarla. Su cuerpo ya no aguanta». «Entonces tal vez sea hora de que María González finalmente descanse en paz». Las palabras helaron la sangre del DR. Mendoza,
Leonor, no me estás pidiendo que... No te estoy pidiendo nada, doctor. Solo te estoy recordando que si esa mujer despierta, nosotros dos vamos a pasar el resto de nuestras vidas en la cárcel. Y yo no voy a permitir que eso pase. La línea se cortó, dejando al doctor con el teléfono en la mano y el peso de 20 años de crímenes aplastándolo como una montaña. En la mansión Santa María, Leonor preparaba la cena con movimientos mecánicos, pero su mente era un huracán de pánico y cálculos desesperados. Había notado que Sebastián no había llegado a comer, que don Rodrigo había estado extrañamente callado toda la tarde, y que había una tensión en el aire que no presagiaba nada bueno. Cuando escuchó el carro de Sebastián en la entrada, se asomó discretamente por la ventana. Su corazón se detuvo cuando vio que no venía solo. Una joven bajó del asiento del copiloto, y aunque Leonor solo la vio de espaldas, algo en su postura, en la forma de caminar, le resultó terriblemente familiar. «No puede ser», murmuró. «No puede ser». Sebastián y la joven entraron a la casa charlando en voz baja. Leonor se escondió en la cocina, pero pudo escuchar fragmentos de conversación. «Tiene que conocerte. Va a ser un shock. Estoy nerviosa. 20 años es mucho tiempo. Note. Leonor va a tener que explicar muchas cosas». El nombre de Leonor en labios de Sebastián la hizo temblar. Había llegado el momento que había temido durante 2 décadas. Con manos temblorosas, se acercó a la entrada del salón principal y por primera vez en 20 años vio el rostro de Valentina Santamaría. La niña de 6 años se había convertido en una mujer hermosa, idéntica a Isidora a esa edad, los mismos ojos verdes, la misma sonrisa tímida, los mismos gestos delicados. Era como ver a un fantasma hecho carne. «Papá», escuchó que decía Sebastián. «Hay algo muy importante que necesitas saber». Don Rodrigo estaba sentado en su sillón favorito, el mismo donde había llorado la muerte de su esposa e hija durante tantas noches. Cuando levantó la vista y vio a Milagros, el color se le fue del rostro. «Sebastián, ¿quién es esta joven?» «Papá, quiero presentarte a Milagros, pero ese no es su verdadero nombre». Sebastián tomó la mano de su hermana. «Su verdadero nombre es Valentina. Es tu hija. Es mi hermana gemela». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Don Rodrigo se levantó lentamente, como si fuera un hombre de 90 años en lugar de 58. «¿Qué estás diciendo?» Milagros se acercó un paso, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, soy yo. Soy Valentina». Don Rodrigo extendió una mano temblorosa y tocó el rostro de su hija, como si quisiera asegurarse de que era real. «Mi niña, mi pequeña paloma». «Papá», susurró Milagros, y esa palabra que no había pronunciado en 20 años salió de su garganta como una oración. Se abrazaron, y don Rodrigo lloró como no había llorado desde la noche del accidente. Lloró por 20 años de dolor innecesario, por una hija que había crecido sola, por los momentos perdidos que nunca podrían recuperar. Desde la cocina, Leonor observaba la escena con el corazón latiendo tan fuerte que temía que fuera a explotar. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y crímenes, se desmoronaba ante sus ojos. «¿Cómo es posible?», preguntó don Rodrigo cuando pudo hablar. «Te vimos morir. Vi el carro quemado. Los cuerpos eran falsos, papá», dijo Sebastián. «Alguien orquestó todo esto. Alguien que tenía acceso a nosotros, que conocía nuestras rutinas, que sabía exactamente cómo hacernos creer que habían muerto». Don Rodrigo levantó la vista, y sus ojos se encontraron directamente con los de Leonor, que seguía escondida en el umbral de la puerta. «Leonor», dijo con voz grave, «ven acá. Necesitamos hablar». Leonor sabía que no tenía más remedio que salir de su escondite. Con pasos vacilantes, se acercó al salón principal, donde la familia reunida la miraba con una mezcla de confusión y sospecha creciente. «Leonor», repitió don Rodrigo, «quiero que me expliques exactamente qué pasó la noche que perdí a mi esposa y a mi hija». «Patrón, ya sabe lo que pasó. Estábamos en el zoológico. La niña desapareció. Y luego...» «Mientes», la interrumpió Sebastián. «Mi hermana está aquí, viva, lo que significa que todo lo que nos dijiste durante 20 años ha sido mentira». Leonor sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Durante 2 décadas había vivido con el miedo de que este momento llegara, y ahora que estaba aquí, se dio cuenta de que no tenía un plan. «Excepto uno. Tienen razón.
dijo finalmente, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Les mentí, pero no fue mi culpa. Yo solo seguía órdenes. ¿Órdenes de quién?, rugió don Rodrigo. De Isidora, mintió Leonor sin pestañear. Ella planeó todo. Se había vuelto loca, patrón. Quería desaparecer con Valentina y empezar una nueva vida. Pero algo salió mal. Y... «Mentirosa», gritó Milagros, sorprendiéndose de su propia fiereza. «Mi madre jamás me habría abandonado». La máscara de Leonor finalmente se resquebrajó. «Tu madre», escupió con veneno. «Tu madre era una mujer egoísta que no sabía valorar lo que tenía. Yo amé a esta familia más que ella jamás lo hizo». Y en esas palabras se reveló la verdad que había estado escondida durante 20 años. Las palabras de Leonor quedaron suspendidas en el aire como una confesión involuntaria. Don Rodrigo se puso de pie lentamente, y por primera vez en 20 años, Milagros y Sebastián vieron en sus ojos la furia del hombre poderoso que había sido antes de que el dolor lo doblegara. «¿Qué acabas de decir?». Su voz era peligrosamente baja. Leonor se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Las palabras habían salido de lo más profundo de su alma resentida, y ahora flotaban entre ellos como una serpiente venenosa. «Patrón, lo que quisiste decir es que amabas a mi familia más de lo que mi esposa la amaba». Don Rodrigo se acercó un paso. «Como si tú tuvieras derecho a juzgar el amor de una madre por sus hijos, Sebastián». Y Milagros se miraron, comprendiendo que estaban presenciando el desmoronamiento de 2 décadas de mentiras cuidadosamente construidas. «Leonor», dijo Sebastián con voz fría, «creo que es hora de que nos digas la verdad, toda la verdad. No sé de qué hablan». Leonor recuperó la compostura, pero sus manos temblaban. «Yo solo he cuidado de esta familia durante 20 años. He sido fiel, he sido leal». «Fiel», gritó Milagros, sorprendiéndose de la furia que sentía hacia esa mujer. ¿Llamas fiel a separar a una familia? ¿A hacer creer a un padre que su hija estaba muerta? En ese momento, el teléfono de Sebastián sonó. Era Ignacio Herrera. «Sebastián, necesito verte urgentemente. Encontré algo en los registros del hospital». «¿Qué encontraste?» «No puedo decírtelo por teléfono, pero trae a tu familia. Todos necesitan escuchar esto». 1 hora después, la familia Santamaría completa, incluida una Leonor visiblemente nerviosa, se encontraba en la oficina del detective. Ignacio tenía esparcidos sobre su escritorio documentos, fotografías y expedientes médicos. «Lo que voy a contarles va a ser difícil de escuchar», comenzó el detective. «He estado investigando los registros del Hospital San Rafael, donde supuestamente se identificaron los cuerpos de Isidora y Valentina Santamaría». Don Rodrigo se tensó en su silla. «¿Y qué encontraste?» «Encontré irregularidades muy graves. Los registros dentales que se usaron para la identificación fueron alterados. Las muestras de ADN fueron manipuladas. Y lo más importante», Ignacio miró directamente a Leonor, «hay registros de pagos muy grandes a ciertas personas involucradas en el proceso de identificación». Leonor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso no prueba nada», murmuró. «Ah, ¿no?». Ignacio abrió una carpeta. «También encontré esto. Registros bancarios que muestran transferencias de cuentas controladas por usted, señora Vázquez, a un tal Dr. Aurelio Mendoza. Transferencias que han estado ocurriendo cada mes durante los últimos 20 años». El silencio en la oficina era ensordecedor. Don Rodrigo miraba a Leonor como si la viera por primera vez. «Dr. Mendoza», preguntó Sebastián. «¿Quién es ese?» «Director de una clínica psiquiátrica privada en las afueras de Toluca. La clínica Las Flores». Milagros sintió que algo se movía en su memoria. Ese nombre le resultaba familiar, aunque no sabía por qué. «¿Y qué tiene que ver ese doctor con nosotros?», preguntó don Rodrigo. Ignacio se inclinó hacia adelante. «Eso es lo que tengo que averiguar, pero mi instinto me dice que si seguimos ese rastro de dinero, vamos a encontrar respuestas muy incómodas». Leonor se levantó bruscamente. «No tengo por qué escuchar estas acusaciones sin fundamento, don Rodrigo. Usted me conoce. Sabe que jamás haría daño a esta familia». «¿En serio?». Don Rodrigo se puso de pie también. «Porque ahora mismo no sé qué creer, Leonor. Mi hija está viva después de 20 años. Y resulta que tú has estado enviando dinero a un doctor que no conozco. ¿Cómo explicas eso?».
El doctor Mendoza me ha estado ayudando con problemas personales, problemas de salud. ¿Qué clase de problemas de salud requieren pagos mensuales durante 20 años?, preguntó Sebastián. Leonor se dio cuenta de que cada palabra que decía la hundía más profundo. Desesperada, intentó una última mentira. Depresión, dijo. He estado luchando contra la depresión desde la noche del accidente. El doctor Mendoza me ha estado tratando privadamente. Entonces no te importará que lo llamemos ahora mismo para confirmar tu historia, dijo Ignacio, tomando el teléfono. No, gritó Leonor, y todos se voltaron a mirarla. Quiero decir, es muy tarde. El doctor no atiende llamadas después de las 6, pero Ignacio ya estaba marcando. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz nerviosa contestara. Bueno, Dr. Mendoza, soy Ignacio Herrera, detective privado. Estoy investigando ciertos pagos que ha estado recibiendo de la señora Leonor Vázquez. El silencio del otro lado de la línea se extendió demasiado tiempo. Doctor, ¿está ahí? Yo no sé de qué pagos habla. Doctor, tengo aquí los registros bancarios. ¿Podría explicarme por qué la señora Vázquez le ha estado enviando dinero durante 20 años? Otra pausa larga, cuando el Dr. Mendoza habló de nuevo. Su voz temblaba. No puedo hablar de esto por teléfono. Entonces necesitamos vernos. Mañana temprano. No, es que tengo una paciente muy delicada. ¿Y qué clase de paciente? El Dr. Mendoza cometió el error que Leonor había temido durante 2 décadas. Es una mujer que ha estado bajo sedación constante durante... Se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. Ignacio sintió que había tocado oro. ¿Durante cuánto tiempo, doctor? Yo no puedo decir más. La línea se cortó, dejando a todos en la oficina mirándose unos a otros con una mezcla de horror y comprensión. Dios mío, murmuró don Rodrigo. Es posible que... Isidora está viva, susurró Milagros. Mi madre está viva. Leonor se derrumbó en su silla, todas sus defensas finalmente rotas. No lo entienden, murmuró. No entienden lo que era vivir en esa casa. Viendo cómo él la amaba a ella cuando yo había estado ahí desde siempre. ¿Qué hiciste, Leonor?, preguntó don Rodrigo con voz áspera. ¿Qué le hiciste a mi esposa? No le hice daño, sollozó Leonor. Solo la mantuve dormida, para protegerla, para proteger a todos. ¿Dónde está?, rugió Sebastián. ¿Dónde está nuestra madre? Leonor levantó la vista, con el maquillaje corrido y los ojos rojos de lágrimas que había estado conteniendo durante 20 años. En la clínica Las Flores, bajo el nombre de María González. El impacto de esas palabras fue como una bomba que destrozó los últimos restos de la vida que habían conocido. Don Rodrigo se tambaleó y tuvo que apoyarse en el escritorio de Ignacio. 20 años, murmuró. 20 años pensando que estaba muerta. Y tú la tenías prisionera. Yo la salvé, gritó Leonor, perdiendo completamente la compostura. Ella iba a dejar esta familia, iba a llevarse a los niños y abandonarte. Yo te salvé de esa humillación. Mientes, gritó Milagros. Mi madre jamás nos habría abandonado. Tu madre era una mujer egoísta que no sabía valorar lo que tenía. Escupió Leonor con todo el veneno que había estado guardando durante décadas. Yo amé a don Rodrigo desde el primer día que pisé esa casa. Yo cuidé de sus hijos como si fueran míos. Yo me quedé cuando ella se quería ir. Leonor, dijo don Rodrigo con una voz que helaba la sangre. Si Isidora está viva, si has mantenido a mi esposa prisionera durante 20 años, si separaste a mis hijos y me hiciste creer que habían muerto, juro por Dios que vas a pagar por cada día de sufrimiento que nos causaste. Leonor se dio cuenta de que había llegado al final del camino. No había más mentiras que contar. No había más máscaras que usar. Por primera vez desde que concibió su plan diabólico, estaba completamente sola con las consecuencias de sus actos. Ignacio, dijo Sebastián con voz firme, necesitamos ir a esa clínica, ahora mismo. De acuerdo, pero también voy a llamar a la policía. Esto ya es un asunto criminal, mientras Ignacio hacía las llamadas necesarias. La familia Santamaría se preparaba para el viaje que los llevaría a la verdad completa. Después de 20 años de vivir una mentira, finalmente iban a conocer toda la historia, y Leonor Vázquez
la mujer que había orquestado la destrucción de una familia por amor no correspondido, finalmente iba a enfrentar la justicia que había evadido durante 2 décadas. Faltaba poco para que los secretos enterrados salieran completamente a la luz. El viaje hacia la clínica Las Flores se sintió como una eternidad. Don Rodrigo manejaba su Mercedes con las manos aferradas al volante, mientras Sebastián y Milagros iban en silencio en el asiento trasero. En el auto de atrás los seguían Ignacio Herrera y 2 oficiales de la policía judicial. Leonor había sido arrestada y ahora esperaba en una celda, pero no sin antes revelar algunos detalles más que habían destrozado cualquier resto de la vida que creían conocer. «No puedo creer que durante todos estos años», murmuró Sebastián, rompiendo el silencio. «Yo sí puedo», dijo Milagros con una amargura que la sorprendió. «Durante 20 años sentí que me faltaba algo, que había un vacío en mi vida que nada podía llenar. Ahora sé por qué». Don Rodrigo los miró por el espejo retrovisor. «Hijos, cuando veamos a su madre, no sabemos en qué condiciones la vamos a encontrar. Leonor dijo que ha estado sedada durante 20 años. Eso puede haber causado daño permanente». «No me importa», dijo Milagros con firmeza. «Aunque no me reconozca, aunque no pueda caminar o hablar, es mi madre, nuestra madre, la clínica». Las Flores era un edificio modesto en las afueras de Toluca, rodeado de jardines que en otro tiempo debieron ser hermosos, pero que ahora se veían descuidados. El Dr. Aurelio Mendoza los esperaba en la entrada, visiblemente nervioso y acompañado de su abogado. «Dr. Mendoza», dijo Ignacio acercándose. «Estos son don Rodrigo Santamaría y sus hijos, Sebastián y Valentina». El doctor palideció al escuchar el nombre Santamaría. Yo quiero cooperar completamente», tartamudeó. «He preparado todos los expedientes médicos de la paciente». «¿Dónde está mi esposa?», preguntó don Rodrigo sin preámbulos. «En el cuarto 23B, pero debo advertirles que su condición es muy delicada. Ha estado bajo sedación constante durante 2 décadas. Su cuerpo ha sufrido mucho deterioro. Está consciente. Intermitentemente, en las últimas semanas, ha estado despertando por periodos cortos. Esta mañana pronunció el nombre de Valentina». Milagros sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «¿Dijo mi nombre?». «Sí, varias veces, como si supiera que algo estaba pasando», mientras caminaban por los pasillos estériles de la clínica. El Dr. Mendoza comenzó a confesar, como si las palabras hubieran estado presionando contra su pecho durante 2 décadas. «Leonor llegó aquí hace 20 años con una mujer inconsciente. Me dijo que se llamaba María González, que había tenido un brote psicótico y que la familia no podía manejar un escándalo público. Me ofreció más dinero del que había visto en mi vida». «¿Y tú aceptaste sin hacer preguntas?», preguntó Sebastián con desprecio. Yo tenía deudas. La clínica estaba a punto de cerrar. El dinero que Leonor me ofrecía podía salvarnos». El doctor se detuvo frente a una puerta blanca con el número 23B. «Pero no sabía que era Isidora Santamaría. No sabía que ustedes la estaban buscando, que creían que había muerto». «¿Cuándo te diste cuenta?», preguntó don Rodrigo. «Hace unos años. Vi una noticia sobre el aniversario de su muerte y reconocí la foto. Para entonces ya era demasiado tarde. Si confesaba, iba a la cárcel. Si dejaba de medicarla, Leonor amenazó con exponerme de todas formas». El doctor abrió la puerta con manos temblorosas. La habitación era pequeña pero limpia, con una ventana que daba a los jardines descuidados. En la cama, conectada a varios monitores, yacía una mujer que había sido hermosa y que, a pesar de los estragos de 20 años de medicación forzada, aún conservaba rastros de esa belleza. Don Rodrigo se acercó lentamente, como si se acercara a un altar sagrado. «Isidora», murmuró. «Mi amor, perdóname». Los ojos de Isidora se movieron bajo los párpados cerrados, como si hubiera escuchado su voz. Su respiración se aceleró ligeramente. «Doctor», dijo Sebastián, «¿puede despertar? Voy a reducir la sedación gradualmente, pero debe entender que después de tanto tiempo, no sabemos qué daño neurológico puede haber». Milagros se acercó al otro lado de la cama y tomó la mano de su madre. Era más pequeña de lo que recordaba, más frágil, pero aún tenía esa suavidad que había extrañado sin saberlo durante 20 años. «Mami»,
susurró. Soy yo. Soy Valentina. Regresé a casa. Los párpados de Isidora temblaron y, lentamente, se abrieron. Sus ojos verdes, idénticos a los de Milagros, miraron sin enfocar al principio, pero gradualmente, la confusión dio paso al reconocimiento. ¿Valentina? Su voz era apenas un susurro ronco. ¿Mi niña? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Milagros. Sí, mami, soy yo. Y aquí está Sebastián también, y papá está aquí. Isidora volvió la cabeza lentamente hacia don Rodrigo. Rodrigo, ¿es real? ¿O estoy soñando otra vez? Don Rodrigo tomó su otra mano y se la llevó a los labios. Es real, mi amor. Es real. Te encontramos. Por fin te encontramos. Mis niños. Isidora luchaba por mantenerse consciente. Mis bebés. ¿Dónde estaban? Soñé con ustedes todas las noches. Estamos aquí, mami, dijo Sebastián, acercándose también. Los tres estamos aquí. Isidora cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando información que su mente drogada durante tanto tiempo luchaba por comprender. Leonor, murmuró de repente. Leonor me hizo algo, en el zoológico. Me dio algo en la bebida. Lo sabemos, mami. Ya lo sabemos todo. Ella se llevó a Valentina. Yo traté de gritar. Traté de detenerla, pero no podía moverme. Don Rodrigo sintió que la rabia lo quemaba por dentro. Ella va a pagar por lo que nos hizo, Isidora, te lo juro. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Isidora. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 20 años, mami, respondió Milagros con dulzura. Pero eso ya no importa. Lo importante es que estamos juntos otra vez. Isidora levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de su hija. Eres tan hermosa, tan parecida a como te imaginaba que serías. Luego miró a Sebastián. Y tú, mi niño serio, siempre fuiste mi niño serio. Mami, tenemos tanto de qué hablar, tanto que ponernos al día. Paloma querida, murmuró Isidora de repente. ¿Todavía recuerdan la canción? Milagros sonrió a través de las lágrimas. Es lo único que nunca olvidé. Es lo que me mantuvo conectada contigo todos estos años. Cántamela, pidió Isidora. Por favor, cántamela como cuando eran pequeños. Milagros comenzó a cantar con voz suave y quebrada. Paloma querida, paloma del alma, no te vayas nunca, quédate conmigo. Sebastián se unió, recordando la letra que creía haber olvidado para siempre, y finalmente don Rodrigo también cantó. Su voz grave armonizando con las de sus hijos en una melodía que había estado rota durante 20 años. Cuando terminaron, Isidora sonrió por primera vez desde que despertó. Mi familia, murmuró. Mi hermosa familia está completa otra vez. Eldora, Mendoza, que había estado observando desde la puerta con lágrimas en los ojos, se acercó. Señor Santamaría, su esposa va a necesitar rehabilitación intensiva. 2 décadas de sedación han afectado su coordinación motriz y algunas funciones cognitivas, pero con tiempo y terapia puede recuperar mucho de lo que perdió. Haremos todo lo que sea necesario, dijo don Rodrigo sin apartar la vista de Isidora. Todo lo que sea necesario. En ese momento llegó Ignacio con noticias. La confesión de Leonor está completa. Ha admitido todo: el secuestro, la falsificación de documentos, los sobornos. También confesó que falsificó las muestras de ADN y los registros dentales para hacer creer que ustedes habían muerto. ¿Qué va a pasar con ella?, preguntó Sebastián. Prisión perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y el DR, Mendoza también enfrentará cargos, aunque su cooperación puede reducir su sentencia. Milagros miró a su madre, que luchaba por mantener los ojos abiertos después del esfuerzo de la conversación. Mami, descansa. Nosotros vamos a estar aquí cuando despiertes. Esta vez nadie va a separarnos nunca más. ¿Me lo prometen?, susurró Isidora. Te lo prometemos, dijeron los tres al unísono, mientras Isidora se quedaba dormida naturalmente por primera vez en 20 años. Su familia la rodeaba, protegiéndola como debería haber sido siempre. Los secretos habían salido por fin a la luz, y aunque el camino hacia la sanación sería largo, la familia Santamaría finalmente estaba completa otra vez. La verdad, por dolorosa que fuera, los había liberado. 3 meses después, la mansión Santamaría
Había vuelto a la vida después de 20 años de duelo silencioso. Isidora, aunque aún débil y en proceso de rehabilitación, había insistido en regresar a casa. Los jardines volvían a escuchar risas. Los pasillos resonaban con conversaciones, y por primera vez desde la tragedia, Paloma querida, se cantaba otra vez en esa casa. «Mami, el doctor dice que tu progreso es excepcional», le decía Milagros mientras la ayudaba con los ejercicios de fisioterapia en el jardín. «Es porque tengo por qué luchar ahora», respondió Isidora, aunque su voz aún sonaba frágil. «Tengo que recuperar todos los años perdidos con mis hijos». Sebastián se acercó a ellas con una sonrisa genuina, algo que no había mostrado en 2 décadas. «Papá dice que la cena ya está lista, y hay una sorpresa». «¿Qué clase de sorpresa?», preguntó Milagros, ayudando a su madre a levantarse de la silla de ruedas. «Ya verás». En el comedor, don Rodrigo había preparado una pequeña celebración. Sobre la mesa estaba el pastel favorito de Isidora, el mismo que no había comido en 20 años, y junto a cada plato había una pequeña caja envuelta en papel dorado. «¿Qué es todo esto?», preguntó Isidora, tomando asiento en la cabecera de la mesa donde solía sentarse antes de la tragedia. «Es nuestro primer día como familia completa desde que regresaste a casa», dijo don Rodrigo. Quería que fuera especial. Milagros abrió su caja primero. Dentro había una corriente de oro idéntica a la que había llevado durante 20 años, pero esta tenía un nuevo dije, un corazón con la inscripción: «Para mi Paloma querida, bienvenida a casa». «Papá», murmuró con lágrimas en los ojos. «Sebastián también tiene una», dijo don Rodrigo, señalando la caja de su hijo. «Y tu madre también». Sebastián abrió su caja y encontró una cadena de oro con un dije que decía: «Para mi hijo querido, nunca más separados». Isidora, con manos temblorosas, abrió la suya y encontró un corazón que decía: «Para mi amor eterno. Perdóname por no encontrarte antes». «Rodrigo», susurró Isidora, «no tienes nada que perdonarte. Tú fuiste la víctima tanto como nosotros». En ese momento, el timbre de la casa sonó. Don Rodrigo frunció el ceño. «No esperamos a nadie». Sebastián se levantó a abrir, pero regresó con expresión preocupada. «Es Isabel. Dice que necesita hablar conmigo urgentemente». Isabel Morales era la terapeuta que había estado ayudando a la familia durante los últimos meses, pero también se había convertido en algo más para Sebastián. Su presencia en la casa había sido una luz en medio de tanta oscuridad. «Hazla pasar», dijo Isidora. «Isabel es parte de la familia ahora». Cuando Isabel entró al comedor, su rostro mostraba una preocupación que no lograba ocultar. «Perdonen que interrumpa, pero acabo de recibir una llamada muy extraña. Era del abogado de Leonor». «¿Leonor tiene abogado?», preguntó don Rodrigo. «Pensé que había confesado todo». «Sí, confesó, pero aparentemente quiere hacer una última declaración. Dice que hay algo más que no les ha dicho. Algo importante sobre esa noche en el zoológico». La familia se miró con aprensión. Creían que ya conocían toda la verdad, que todos los secretos habían salido a la luz. «¿Qué más puede haber?», murmuró Milagros. «Su abogado dice que quiere verlos en persona, a todos. Dice que es su última oportunidad de pedir perdón apropiadamente». «No quiero verla», dijo Isidora inmediatamente. «No quiero volver a ver a esa mujer jamás». «Yo tampoco», agregó Milagros. Ya nos hizo suficiente daño, pero don Rodrigo tenía una expresión pensativa. ¿Y si realmente hay algo más que necesitamos saber? ¿Y si hay otros secretos que aún no han salido? «Papá, ¿de verdad quieres arriesgarte?», preguntó Sebastián. «Estamos empezando a sanar como familia. ¿Para qué abrir heridas otra vez? Porque si hay más mentiras, prefiero conocerlas todas ahora», respondió don Rodrigo con firmeza. «No quiero que en el futuro aparezcan más sorpresas que nos destruyan otra vez». 2 días después, la familia Santamaría completa se encontraba en la sala de visitas de la cárcel estatal. Leonor había envejecido años en los pocos meses que llevaba encarcelada. Su cabello, antes siempre impecable, mostraba raíces grises, y sus ojos habían perdido esa calculadora frialdad que los había caracterizado durante décadas. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada cuando los vio entrar. «Sé que no me merezco ni siquiera que me escuchen». «Habla rápido, Leonor», dijo don Rodrigo sin sentarse. «No tenemos toda la tarde. Hay algo que no les dije sobre esa noche, algo que me da vergüenza admitir incluso ahora, Isidora.
que había venido apoyada en bastón. Se sentó lentamente. «¿Qué más nos hiciste?» «No fue solo por amor», murmuró Leonor, mirando al suelo. «Quiero decir, sí amaba a don Rodrigo, eso es cierto, pero había otra razón». «¿Cuál?», preguntó Sebastián impaciente. Isidora había descubierto algo sobre mí que podría haberme destruido. La familia se tensó. Después de tantas revelaciones, otra más parecía imposible. Ella sabía que yo había estado robando dinero de las cuentas familiares durante años. Pequeñas cantidades al principio, pero luego fueron cantidades más grandes. Don Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cuánto dinero, Leonor? Al final, casi 2 millones de pesos a lo largo de 10 años. «Por Dios», exclamó Sebastián. «¿Y mamá lo sabía?» «La noche antes del zoológico», me confrontó. Me dijo que tenía pruebas, que iba a contarle todo a don Rodrigo al día siguiente. Leonor levantó la vista por primera vez. Yo entré en pánico. No podía perder esta familia. No podía perder el único hogar que había conocido. «Así que decidiste destruirnos antes de que te echáramos», dijo Milagros con desprecio. «No era eso. Yo pensé que si Isidora desaparecía por un tiempo, si la mantenía sedada hasta que encontrara una manera de devolver el dinero, entonces podría arreglar todo sin lastimar a nadie». «¿Sin lastimar a nadie?», gritó Isidora, poniéndose de pie con dificultad. «Separar a una madre de sus hijos, hacer creer a un esposo que su familia había muerto, condenar a una niña a crecer sin familia. Eso es no lastimar a nadie. Yo iba a devolver a Valentina después de unos meses, y a Isidora también, cuando hubiera arreglado el problema del dinero». Leonor empezó a llorar, pero luego pasó el tiempo, y mientras más tiempo pasaba, más difícil se hacía explicar dónde habían estado, y ustedes parecían estar sanando, aprendiendo a vivir sin ellas. «Nosotros nunca sanamos», rugió don Rodrigo. «Nunca aprendimos a vivir sin ellas. Solo aprendimos a sobrevivir con el dolor que tú nos causaste». «Lo sé», sollozó Leonor. «Lo sé y me odio por ello todos los días. Por eso quería decirles la verdad completa. No merezco su perdón, pero necesitaba que supieran que nunca quise causarles tanto dolor. Pero lo causaste», dijo Milagros con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Nos robaste 20 años. A mí me robaste mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. A mis padres les robaste la oportunidad de verme crecer. A Sebastián le robaste a su hermana gemela. Y todo por dinero», agregó Sebastián. «Al final, todo fue por dinero robado». «No», murmuró Leonor. «Fue por miedo. Miedo a perder el único lugar donde me había sentido amada, aunque ese amor fuera de una sola dirección». Don Rodrigo se acercó a la mesa donde estaba sentada Leonor. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y nosotros, Leonor?» Ella levantó la vista, esperando. «Nosotros hemos aprendido a perdonar, no a ti, sino a nosotros mismos. Hemos aprendido a dejar ir el odio porque nos estaba destruyendo tanto como tú nos destruiste». Su voz era fría pero firme. «Pero tú vas a vivir el resto de tu vida sabiendo que destruiste a la única familia que te amó, y que lo hiciste por codicia y cobardía». Don Rodrigo, «No», la interrumpió. «Ya no tienes nada más que decir. Hemos escuchado tu última mentira, tu última confesión, tu último intento de manipularnos. Se acabó, Leonor, para siempre». La familia se levantó para irse, pero Isidora se volvió una última vez. «Leonor, hay algo que quiero que sepas. Durante todos esos años en la clínica, drogada e inconsciente, ¿sabes qué fue lo único que mantuvo mi alma viva?». Leonor la miró esperando. «El amor por mi familia. El amor que tú nunca entendiste porque siempre lo confundiste con posesión. Ese amor fue más fuerte que todas tus drogas, más poderoso que todos tus planes, y al final fue lo que nos trajo de vuelta a casa». Mientras salían de la cárcel, la familia Santamaría caminaba unida, sin mirar atrás. Habían escuchado la última mentira de Leonor Vázquez. Habían cerrado el último capítulo de 20 años de dolor. Ahora solo quedaba el futuro, y se veía brillante. 6 meses después de la confesión final, la rehabilitación de Isidora había sido lenta pero constante. Cada día traía pequeños milagros, una palabra recordada, un paso dado sin ayuda, una sonrisa que duraba un poco más. La mansión Santamaría había sido completamente renovada.
no solo físicamente, sino emocionalmente. Los pasillos que antes guardaban ecos de tristeza, ahora resonaban con risas y conversaciones. «Mami, ¿estás lista para la sorpresa?», preguntó Milagros, entrando al cuarto de sus padres con una sonrisa misteriosa. Isidora, que estaba sentada en su tocador peinándose lentamente, la miró a través del espejo. «Otra sorpresa. Ustedes me van a matar de tantas emociones. Esta es especial. Es algo que Sebastián y yo hemos estado planeando durante semanas. ¿Y tu papá sabe? Papá está en esto hasta el cuello», rió Milagros. «Vamos, ya están todos esperando abajo». Cuando llegaron a la sala principal, Isidora se encontró con una escena que la llenó de emoción. Había una veintena de niños del orfanato Santa Teresa, todos vestidos con sus mejores ropas, acompañados por la hermana Carmen y varias de las otras monjas. «¿Qué es todo esto?», preguntó, llevándose una mano al pecho. Sebastián se acercó con Isabel de la mano. En los últimos meses, su relación había florecido hermosamente, y ella se había convertido en una parte integral de la familia. «Mami, hoy es el día en que oficialmente inauguramos la Fundación Paloma Querida», anunció Sebastián. «Y estos niños van a ser nuestros primeros beneficiarios». Don Rodrigo se acercó a su esposa y le ofreció el brazo. «Mi amor, ¿me permites presentarte tu nueva oficina?». Caminaron hacia lo que antes había sido la biblioteca, pero que ahora había sido transformada en un centro de recursos para familias separadas. Las paredes estaban cubiertas de fotos de familias reunidas, expedientes de casos resueltos, y en el centro, un escritorio de caoba con una placa dorada que decía «Isidora Santamaría, directora de reunificación familiar». «No puede ser», murmuró Isidora, acercándose al escritorio. «¿Esto es real? Tan real como tú quieras que sea», dijo Milagros. «Hemos estado trabajando con Ignacio Herrera para crear una red de investigadores especializados en encontrar familias perdidas. Tú vas a dirigir todo el programa». La hermana Carmen se acercó con lágrimas en los ojos. «Señora Isidora, cuando supe lo que había pasado con Milagros, con Valentina, me di cuenta de cuántos niños pueden estar en situaciones similares, niños que tienen familias que los buscan, pero que los sistemas burocráticos han separado por error, o por negligencia, o por maldad», agregó don Rodrigo, pensando en Leonor. «Exactamente. Por eso la Fundación Paloma Querida va a ser diferente. No vamos a quedarnos esperando a que las familias vengan a nosotros. Vamos a buscarlas activamente». Uno de los niños del orfanato, un pequeño de unos 8 años llamado Miguel, se acercó tímidamente a Isidora. «Señora, ¿es cierto que usted va a ayudarme a encontrar a mi mamá?». Isidora se arrodilló para estar a su altura. Aunque el movimiento aún le costaba trabajo. «¿Cómo se llama tu mamá?». «Mi niño, Rosa Jiménez. Ella me cantaba una canción cuando era pequeñito, pero ya no me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdas de alguna parte?». Miguel cerró los ojos y cantó con voz temblorosa. «Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte brillar». Isidora sintió que se le partía el corazón. Era la misma sensación de pérdida que había vivido, la misma desesperación que había sentido durante sus momentos de lucidez en la clínica. «Miguel, te prometo que vamos a encontrar a tu mamá y a la mamá de todos los niños que necesiten ayuda». «¿Lo promete de verdad?». «Te lo prometo por mi Paloma Querida», dijo Isidora, tocando el dije que llevaba al cuello. El pequeño Miguel sonrió por primera vez desde que llegó al orfanato 3 años atrás. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la supervisión de las monjas, la familia Santamaría se reunió en la terraza para conversar sobre el futuro. «¿Estás segura de que estás lista para esto, mi amor?», le preguntó don Rodrigo a Isidora. «Dirigir la fundación va a ser emocionalmente muy intenso. Vas a revivir tu propio dolor cada vez que ayudes a una familia. Precisamente por eso estoy lista», respondió Isidora con una fortaleza que no había mostrado en meses. «Nadie entiende mejor que yo lo que significa perder a un hijo, o lo que significa para un niño crecer sin saber quiénes son sus padres. Mi dolor puede convertirse en la fuerza que ayude a otras familias a sanar». Milagros, que estaba sentada en el suelo jugando con uno de los niños más pequeños, levantó la vista. «Mami, hay algo más que queremos contarte sobre la fundación». «¿Qué cosa?». Sebastián e Isabel se miraron y sonrieron. «Isabel va a dejar su consulta privada para trabajar tiempo completo con nosotros. Va a dirigir el programa de terapia familiar para las familias que reunamos». «¿En serio?
Isidora miró a Isabel con admiración. ¿Estás dispuesta a hacer eso, señora Isidora, después de ver lo que su familia ha logrado, después de ser testigo de cómo el amor puede superar 20 años de separación? No hay nada en el mundo que prefiera hacer, respondió Isabel. Además, alguien tiene que asegurarse de que su hijo no trabaje 20 horas al día. Sebastián rió y tomó la mano de Isabel. Hablando de eso, hay algo más que queremos decirles. Don Rodrigo arqueó una ceja. Más sorpresas. Isabel y yo nos vamos a casar, anunció Sebastián. Y queremos hacerlo aquí, en el jardín, con toda la familia presente. Isidora se levantó de su silla con más agilidad de la que había mostrado en meses y abrazó a su hijo. «Ay, mi hijo, qué felicidad tan grande. Pero hay una condición», agregó Sebastián con una sonrisa traviesa. «Queremos que Milagros cante en la ceremonia». «¿Yo?» Milagros se sonrojó. «¿Estás seguro? No soy cantante profesional». «Eres la cantante más importante de nuestras vidas», dijo Isabel. «Tu voz fue la que trajo de vuelta a esta familia. No podríamos casarnos sin escuchar Paloma querida cantada por ti». En ese momento, don Rodrigo se aclaró la garganta. «Ya que estamos compartiendo noticias, yo también tengo algo que decir». Todos lo miraron expectantes. «He decidido donar la mitad de mi fortuna a la Fundación Paloma Querida. Quiero que tengamos los recursos necesarios para ayudar a todas las familias que podamos». «Papá, eso es demasiado», protestó Sebastián. «No, mijo. Durante 20 años gasté millones tratando de llenar el vacío que dejaron tu madre y tu hermana. Ahora quiero gastar millones ayudando a otras familias a no vivir ese vacío nunca». Milagros se acercó a su padre y lo abrazó. «Papá, eres el mejor hombre del mundo». «No, mi niña. Solo soy un hombre que finalmente aprendió lo que realmente importa en la vida». Esa noche, después de que los niños del orfanato regresaron con las hermanas, la familia cenó junta en el comedor que había vuelto a llenarse de vida. La conversación fluyó naturalmente entre planes para la boda, ideas para la fundación y recuerdos de la infancia que Isidora estaba recuperando día a día. «¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Isidora mientras servía el postre. «Durante todos esos años en la clínica, en mis momentos de semiconciencia, lo único que me mantenía cuerda era la certeza de que algún día volvería a estar con ustedes. Nunca perdí la fe». «¿Cómo pudiste mantener esa fe?», preguntó Milagros. «Después de tanto tiempo, después de tanta desesperanza, porque el amor verdadero es más fuerte que cualquier droga, más poderoso que cualquier mentira, más duradero que cualquier separación». Isidora miró a cada uno de sus seres queridos. Leonor nunca entendió eso. Ella confundió obsesión con amor, posesión con cariño, pero el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. Don Rodrigo levantó su copa de vino. «Brindo por el amor verdadero, por las segundas oportunidades, por la familia que el destino separó pero que el amor volvió a unir, por Paloma querida», agregó Sebastián. «Por los milagros que sí existen», dijo Isabel. «Por encontrar el camino de regreso a casa», concluyó Milagros. Brindaron bajo las estrellas, en el jardín donde Isidora había plantado sus rosales tantos años atrás, donde los gemelos habían jugado de niños, donde una familia había sido destruida por la maldad, pero reconstruida por el amor. La pesadilla había terminado, la sanación apenas comenzaba, y Paloma querida volvía a volar libre. Un año después el Parque Chapultepec brillaba bajo el sol de octubre, exactamente como aquel día que cambió para siempre el destino de los Santa María. Pero esta vez, en lugar de dolor y separación, el aire estaba lleno de risas, música y el aroma de las flores que decoraban el pequeño escenario montado especialmente para la ocasión. Era el primer aniversario de la Fundación Paloma Querida, y la celebración se había convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. Cientos de familias llenaban la explanada, muchas de ellas reunidas gracias al trabajo incansable de la Fundación. Niños corrían entre las mesas mientras sus padres, antes separados por años de búsqueda desesperada, los observaban con lágrimas de alegría en los ojos. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Sebastián a Milagros mientras se preparaban detrás del escenario. «Un poquito», admitió ella, afinando su guitarra. «Es diferente cantar para cientos de personas que hacerlo para los transeúntes del parque. Vas a estar perfecta, como siempre». Milagros sonrió. En el último año,
había encontrado no solo a su familia, sino también su propósito en la vida. Además de dirigir los programas musicales de la Fundación, había lanzado un disco titulado Canciones de Reencuentro, con todas las ganancias destinadas a ayudar a más familias separadas. Señora Valentina, una voz infantil la interrumpió. Era Miguel, el niño que había conocido el día de la inauguración de la Fundación. Ahora, un año después, llevaba puesto un traje nuevo y su rostro radiaba felicidad. Miguel, Milagros se arrodilló para abrazarlo. ¿Cómo estás, mi niño? Muy bien. Mire quién vino conmigo. El pequeño se hizo a un lado y reveló a una mujer de mediana edad, con los mismos ojos grandes y la misma sonrisa tímida. Miguel, ¿es ella? Sí, es mi mami. La señora Isidora la encontró. Rosa Jiménez se acercó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Señorita Valentina, no tengo palabras para agradecerle lo que su familia hizo por nosotros. 3 años buscando a mi niño. 3 años pensando que nunca lo volvería a ver. ¿Cómo se separaron? Un malentendido con los servicios sociales. Yo estaba enferma, hospitalizada, y cuando desperté, me dijeron que Miguel había sido dado en adopción. Pasé años tocando puertas, pero nadie me escuchaba. Rosa abrazó a su hijo. Hasta que la Fundación Paloma Querida tomó mi caso, Miguel levantó la vista hacia Milagros. ¿Se acuerda de la canción que le canté el primer día? Por supuesto que me acuerdo. Ahora mi mami me la canta todas las noches otra vez, y yo le canto la suya también. ¿Cuál es la canción de tu mami? Miguel sonrió y comenzó a cantar con su vocecita clara. Paloma querida, paloma del alma, no te vayas nunca, quédate conmigo. Milagros sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante el último año, habían ayudado a más de 50 familias a reunirse, y cada historia era un milagro que le recordaba lo afortunada que había sido de encontrar su propio camino de regreso a casa. En el escenario principal, don Rodrigo tomó el micrófono para dirigirse a la multitud. Amigos, familias, queridos compañeros en este viaje de sanación, hace exactamente un año, mi esposa Isidora y yo recuperamos a nuestra hija después de 20 años de separación. Ese día entendimos que nuestro dolor podía convertirse en esperanza para otros. Nuestra pérdida podía transformarse en ganancia para familias que aún buscan a sus seres queridos. La multitud aplaudió mientras Isidora se acercaba al micrófono. En el último año, había recuperado no solo su salud física, sino también su fuerza emocional. Dirigir la fundación le había dado un propósito que la había sanado tanto como a las familias que ayudaba. En estos 12 meses, hemos reunido a 53 familias, anunció Isidora. 53 milagros que demuestran que el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Los aplausos fueron ensordecedores, pero Isidora levantó la mano para continuar. Pero nuestro trabajo apenas comienza. Hay miles de familias separadas por negligencia, por errores burocráticos, por maldad, y no vamos a descansar hasta ayudar a todas las que podamos. Sebastián subió al escenario junto con Isabel, que ahora mostraba una pequeña barriga que anunciaba la próxima generación de Santa María. Mi esposa y yo queremos anunciar que estamos expandiendo la fundación a nivel nacional, dijo Sebastián. Vamos a abrir oficinas en Guadalajara, Monterrey y Mérida, y el año que viene esperamos llegar a Centroamérica. Isabel tomó el micrófono. Como directora de terapia familiar, he sido testigo de sanaciones que van más allá de lo médico. He visto cómo el amor puede curar traumas de décadas, cómo la música puede despertar memorias que creíamos perdidas, cómo una simple canción puede cambiar el destino de una familia entera. Hablando de música, interrumpió don Rodrigo con una sonrisa. Creo que es hora de escuchar a nuestra estrella familiar. Milagros subió al escenario bajo una ovación que la emocionó hasta las lágrimas. Durante el último año, se había presentado en programas de televisión, había dado entrevistas en radio, y su historia había inspirado a miles de personas, pero nada se comparaba con cantar para las familias que habían encontrado la esperanza a través de la fundación. Buenos días, familias hermosas, saludó. Hace exactamente un año, yo era una joven perdida que cantaba en este mismo parque, sin saber quién era realmente. Hoy estoy aquí, rodeada de mi familia completa, celebrando no solo mi propio milagro, sino los milagros de todas ustedes. Comenzó a tocar los primeros acordes de Paloma Querida, pero esta vez no estaba sola.
Sebastián se unió con su voz grave, luego Isidora con su dulce soprano, y finalmente don Rodrigo completó la armonía familiar. Pero la verdadera magia ocurrió cuando las familias reunidas en el parque comenzaron a cantar también. Madres que habían encontrado a hijos perdidos, padres que habían recuperado a sus niñas, hermanos que se habían reencontrado después de décadas. Todas esas voces se unieron en una sola melodía que se elevó hacia el cielo como una oración de gratitud. Paloma querida, paloma del alma, no te vayas nunca, quédate conmigo, que sin ti mi vida no tiene sentido, que sin ti mi alma se muere de frío. Cuando terminó la canción, el silencio fue tan profundo que se podía escuchar el viento entre los árboles. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos, no solo de las familias presentes, sino de los transeúntes que se habían detenido a escuchar, de los trabajadores del parque, de todos los que habían sido tocados por esa melodía que hablaba de amor eterno y reencuentros imposibles. Mientras la celebración continuaba con comida, música y testimonios de familias reunidas, los Santamaría se retiraron a una mesa apartada para tener un momento de intimidad familiar. ¿Pueden creer todo lo que ha pasado en un año?, preguntó Isidora, mirando a su alrededor. A veces siento que voy a despertar, y esto va a ser solo un sueño hermoso. No es un sueño, mi amor, dijo don Rodrigo, tomando su mano. Es la vida que merecíamos desde siempre, la vida que Leonor nos robó, pero que el destino nos devolvió. ¿Saben qué es lo más increíble?, dijo Milagros. Durante 20 años, esa canción fue lo único que me conectaba con mi familia perdida, y ahora es lo que conecta a cientos de familias con la esperanza de reencontrarse. Sebastián levantó su vaso de agua. Brindo por las segundas oportunidades, por los milagros que sí existen, y por la canción que nos trajo de vuelta a casa. Por Paloma querida, dijeron todos al unísono. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse y las familias se preparaban para regresar a sus hogares, los Santamaría caminaron juntos por los senderos del parque donde todo había comenzado. Miren, dijo Milagros, señalando hacia el lugar exacto donde había cantado aquel día que cambió sus vidas. Ahí fue donde papá me escuchó por primera vez, y ahí fue donde comenzó nuestro milagro, agregó don Rodrigo. Se detuvieron en ese punto, los 4 tomados de la mano, recordando el dolor del pasado pero celebrando la alegría del presente. ¿Qué creen que nos depare el futuro?, preguntó Isidora. Más familias reunidas, más canciones compartidas, más amor multiplicado, respondió Isabel, acariciando su vientre. Y pronto, una nueva generación de Santamaría que crecerá conociendo el poder del amor verdadero. Milagros cerró los ojos y sintió la brisa del atardecer acariciar su rostro. ¿Saben qué, familia? Creo que Paloma querida nunca se fue realmente. Solo estaba esperando el momento perfecto para volver a volar. Y mientras caminaban de regreso a casa, bajo las primeras estrellas de la noche, sus voces se alzaron una vez más en la canción que los había separado, los había mantenido unidos en la distancia, y finalmente los había reunido para siempre. Paloma querida, paloma del alma, el amor había triunfado, la familia estaba completa, y Paloma querida volaba libre otra vez, llevando esperanza a todos los corazones que aún buscaban su camino de regreso a casa.